Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal, desde acá el búnker de la que leo, el denominado Espacio Forestal. Hoy estamos con Francisco Molina, autor de este pequeño libro, pequeño gigante, se lee de un tirón. Ya les vamos a ir contando algunas cosas increíbles con respecto a él. Para eso tenemos a el señor Francisco Molina, que dice acá, Santiago 1992. Director del taller La Secta. Sí, La Secta. Después quiero saber qué es eso, me gustó mucho. Dice, junto al poeta y traductor Matías Fleischmann, publicarán Un pez en mi cara besándome. I fish with my face, kissing me. Oh, ¿cómo está mi inglés? Bueno. Publicación autogestionada de reescritura en cadena. El amor de los salmones es su primer libro y no podría haberlo cerrado sin el apañe de sus amigas y colaboradoras. Me suena mucho a que eres muy cariñoso tú. Al parecer sí o no. Sí. Bueno, si tú lo dices después de leer el libro, entonces algo de verdad tiene eso, ¿no? ¿Qué es La Secta? Para poder... La Secta es un taller de desarrollo de manuscritos, de publicaciones de ficción, que nace del taller de introducción a la escritura contemporánea, que es un taller que dictó en el marco de los talleres Libro Longerrota. Y si decides quedarte para trabajar tu manuscrito, puedes pasar a participar de La Secta, ¿no? Y la característica que tiene es que son puras narrativas situadas, que están apelando a coyunturas o apelando a procesos históricos y cómo eso se puede llenar de contenido o hacer versiones alternativas de eso a través de la práctica de la escritura, ¿no? De momento tenemos... son 12 integrantes, además de mí, que llevo el taller, o no, son todas mujeres y ahí están cada una trabajando su manuscrito de una novela, un libro de cuentos, referenciales, biografía, son puras escrituras situadas, esa es como su principal característica, ¿no? De hecho, como no queriendo adelantar un poco lo del libro, ¿no? Pero en el último texto, gran parte de las colaboradoras para armar ese último cuento son integrantes del taller. Interesante. ¿Qué es más o menos lo que tú hiciste acá? Claro. Acá fue como la versión abreviada, ¿no? En La Secta lleva 1 año y medio ininterrumpido de ejecución, entonces hay personas que se han quedado durante todo lo que ha durado ese taller, ¿no? Y algunas ya se encuentran próximos a cerrar sus manuscritos, hay personas que participaron de La Secta y ya lo cerraron, algunas personas de ese taller incluso van a ser publicadas ahora en el corto plazo y así. Tú hablas en parte del libro de que esto estaba escrito hace un buen rato. La primera parte sí. ¿Por qué no estaba publicado? Porque el libro todavía no se había cerrado. O creo que en algún momento me desidentifiqué un poco con lo que estaba escribiendo y quise tomar cierta distancia un poco de esos textos, de lo que significó la redacción de esos textos, y al final los últimos 2 son como ya una narrativa radicalmente distinta, ¿no? Que intenta hacerse cargo más allá de la ficción como escritura creativa, y sino como cómo situar la narración como en mi experiencia personal de lo que significó la redacción de ese libro. Eso de como extrapolar el yo, como que no se notó. Yo no te conozco mucho, nos hemos visto un par de veces porque estuviste haciendo unos talleres acá también. Pero yo te veía a ti, te escuchaba a ti cuando estaba leyendo cada palabra de este libro, o sea, sin conocerte mucho es demasiado cercano, es como tomándote de la mano y que me empieces a contar una gran historia por partes. De hecho, cuando lo publiqué como el evento de hoy, vengan a escuchar esto, dije, es una novela. Y tú te reíste o algo, hiciste un comentario, claro. ¿no fue? Y dije... Lo como un piropo. Sí, claro, qué extraño, porque esto es una novela. Está disfrazado de... es una novela por partes, porque hay mucho de ti. ¿Cómo sientes la exposición o lo que la gente pueda decir, este tipo se describió de pie a cabeza en esto, cuando en realidad no lo es? ¿Cómo logras eso y cómo lo sientes? Lo que pasa es que cuando trabajas desde la autoficción y tu experiencia de vida es el material para tu escritura, ¿no? Está ahí un diálogo permanente con tus circunstancias y esas circunstancias van cambiando, ¿no? Entonces, en una primera parte lo que quería hacer era reproducir un poco la angustia que significaba la experiencia de estar vivo en los primeros textos, ¿no? Y en algún momento fue como, no, esto me está atrapando, tengo que buscar la forma de salir de esto, ¿cachai? Y de ahí resultaron como los últimos 2 textos,
¿cachai? Igual es una exposición que es súper controlada, o sea, es muy distinto estar hablándolo aquí contigo o en el marco de otras entrevistas en el cual es mucho más espontáneo, ¿no? Este libro pasó por un proceso de edición, ¿no? Pasó por una tercera persona. Y también la misma formulación del libro, ¿cachai? Entonces no, en ningún punto es tan espontáneo lo que está ahí, porque también está también la distancia del tiempo, ¿no? Los primeros textos son del año 2014, del año 2015, que están ahí guardados en el documento, y en algún momento cuando decidí cerrar el libro tuve que revisitarlo y volver a habitarlo un poco y decir, bueno, ya cerrémoslo de alguna forma. ¿Ese proceso de edición con quién lo hizo? Claudio Borges. ¿Claudio lo hizo? Sí, Claudio lo hizo. Es seca la Claudia. La Claudia es seca. Es que esto es como lo más chistoso de todo, ¿no? Fue como un deseo de cumpleaños. Antes de que los libros de La Mujer Rota existiera como editorial, yo tenía el deseo de que Claudia me editara un libro, nos conocemos hace 5 años. Entonces, era como reconciliarme como con una versión mía mucho más ingenua. Como estoy como realizando el deseo del Francisco de hace 4 años, 5 años atrás. ¿Y ha cambiado mucho Francisco de entonces hasta el de hoy? No lo puedes leer ahí, digamos. Hay como esas referencias que tú haces a llegar a Nueva York y ver otro mundo. ¿Cómo es ese otro mundo para los que no hay? Es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que cuando fui estaba como... Cuando tuve la oportunidad me invitaron, ¿cachai? Como que no era que yo tenía los medios como para poder costear ese viaje. Claro, yo pensé que me iba a decir, con un poco de plata que tenía ahí en el... No, yo no tengo ninguna herencia, no tengo de caerme muerto, en mi casa tampoco, onda. Han sido como oportunidades que se fueron dando y que las supo aprovechar, ¿no? Entonces, esa experiencia del viaje, que fue el material para la primera versión del cuento que le da el título al libro El amor de los salmones, ¿no? Era una visión mucho más ingenua, que estaba como fascinada por ese paisaje urbano, ¿cachai? Como todo el rollo del que está cosmopolita, el área verde, la alta cultura y todo ese boleo, ¿cachai? Y de repente es como así, que no es para tanto. Bajémosle el perfil, esto fue lo que realmente me pasó estando allá, ¿cachai? Como más allá de lo que pueda mostrar en el amor de los salmones el cuento. Igual pasó un poco de hambre, no era tan lujurioso, ¿o sí? No, siempre he sido muy lujurioso, pero no, era como, no, en verdad no tenía dónde quedarme, ¿cachai? Y busqué las soluciones que tenía a mano como para poder pasar el par de noches que tenía que... No voy a adelantar nada porque... No, sí, lo ideal acá es que contemos un poco. Si estamos grandes, nosotros ya no creemos en eso de que... El spoiler, bueno, si estamos grandes, ¿no? Sí, lo importante es lo que te va a llegar a ti. Lo que yo leí no es lo mismo que leyó él, no es lo mismo que leyó él, no es lo mismo que leyó Claudia, no es lo mismo que va a leer la próxima persona que tome este libro, porque es una experiencia distinta. Por eso yo lo tomé, y como te decía, yo sin conocerte decía, ¿qué cercanía logró este tipo con estas frases? Porque eran frases, ni siquiera eran como una historia, salvo un par que sí son historias propiamente dichas, que podría haber sido un cuento normal, con una historia de principio a fin, de cabo a rabo, con todo un proceso. Hay otras que son como mucho más friccionadas, que van por partes, y son frases que uno va uniendo y le van haciendo sentido. Y le van haciendo sentido en el sentido, la redundancia, de que estamos hablando de una persona que intenta contarnos un cuento desde su perspectiva, con sus palabras, y si yo lo entiendo o no, es problema mío, no es problema tuyo. ¿Te parece eso? ¿Que eso es lo que quisiste hacer? Me alivia bastante que me lo digáis en esos términos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque somos grandotes, si los grandotes no nos interesa saber, yo lo voy a leer y voy a entender otra cosa. Y esperemos que la gente entienda algo bueno y no entienda algo malo, porque hay mucha descripción de cosas malas. Mira, yo no tengo moral, así que soy una persona completamente amoral, digamos. Porque alguien podría decir, oye, pero estas relaciones que salen acá, oye, bueno, eso también existe, ¿no? O sea, es parte como de cierta forma de la afectividad generacional, que está ahí un poco. Y no, es parte de la afectividad, a secas, o sea, yo no me puedo acercar a una persona de una forma que no es la que me nace a mí. Y si a ti te nace de otra forma, bien por ti. De eso es lo que estamos tratando de hacer que la gente vea hoy en día, a propósito de todo lo que está pasando en el ambiente, ¿no? Sí, no, lo que sucede es que yo creo que en el contexto de
a ver, como de la hiperconexión, generalmente no es que te estés relacionando directamente con personas, sino que te estás relacionando como con lo que significa la expectativa de esa persona. En realidad es una imagen, ¿cachai? Es una imagen que no está en tu presente necesariamente, ¿cachai? Y todo esto parte de la premisa de que si algo te afecta es por algo que existe, más allá de que sea un fantasma, ¿no? Como, y en ese sentido, la experiencia, esa es como el horizonte de la experiencia de mi generación de mundo, ¿cachai? Y eso es como lo que intenté plasmar también en el texto, ¿no? Un horizonte compartido de afectividad al final. ¿Es tan difícil el amor? ¿Es tan duro? ¿Es tan tremendo? ¿Es tan difícil? Es que yo creo que en la actualidad me importa un pico, digamos. En ese momento sí. Claro, pues en ese momento sí o no, como lo más importante de tu relato era como si estabas con alguien o no estabas con alguien, ¿no? Y en algún momento uno dice como, ¿qué tal si miro para otro lado y encuentro otras alternativas de realización personal que no signifiquen entregarme completamente a una persona, ¿o no? Y ahí empezamos a revalorizar cosas como lo que es el trabajo, ¿cachai? O como son vínculos que están puestos en función de la creatividad y de la creación, más allá de que haya o no una parte física en esa afectividad, ¿no? Una afectividad que sucede a partir de las ideas, ¿cachai? Y a partir de la producción derivada de esas ideas, y eso es un vínculo que puede ser mucho más valioso que lo que podría ser en última instancia una relación de pareja. Aparte de ese, que bueno, deberíamos estar grabando, ¿verdad? Sí. Bueno, la vamos a presentar en algunos lugares donde hay gente un poquitito más pacata que yo. O mucho. O mucho. Otro de los temas que me llamó mucho la atención es esa... Tú, al leer la biografía, y lo noté recién, dices que naciste en Santiago. Sí. Y el personaje hace mucha referencia a lo difícil que es venir de provincia. Sí. ¿Cómo nace eso? No, lo que pasa es que por el tema de la profesión de mi padre me moví mucho durante mi infancia en lo que es el sur de Chile. Entonces como... No tengo esta idea como de la casa de mi infancia, o tampoco tengo la idea de lo que son mis compañeros de colegio, o sea, tomando en consideración de que estuve en 11 colegios distintos, es como mi historial de escolaridad, entonces no tengo un sentido de pertenencia como relacionado a lugares físicos o territorios, ¿no? Entonces era como cómo crear sentido de pertenencia a través de la escritura, ¿cachai? Porque en el fondo la experiencia de habitar regiones, pero habitarlas como por periodos de tiempo breves, significa estar en contacto como con múltiples realidades en un periodo de tiempo bastante extendido, y era algo que a la edad en la que estabas como muy chico, 8 o 9 años, como que es muy difícil de racionalizar, ¿no? Pero después uno le empieza a poner palabras y le encuentra un poco un relato a lo que significó como ese movimiento constante también. A uno como que de chico le enseñan o le nace o le crean una necesidad de arraigo. Acá no se ve. No hay arraigo precisamente por eso. Pero no es un desarraigo, porque tú no hablas de un dolor de que extraño tal cosa, no. Como que siempre vas para adelante. Mira, sí, estoy viviendo esto, está full, lo estamos pasando chancho, o estoy viviendo esto otro y está horrible, me quiero por morir, pero sigamos. ¿Eso es parte de ti o es solamente parte de los personajes del No, yo creo que es parte de mí, yo creo que el presente es lo único que tenemos, ¿no? El futuro no es otra cosa que una expectativa, una imagen que se puede realizar o no en el presente, y el pasado es una imagen, ¿cachai? Que está alojada en tu memoria, que te lleva a tomar o no ciertas decisiones, ¿cachai? Y lo único que tenemos entonces es el presente, nuestras decisiones y la responsabilidad en relación a esas decisiones, ¿no? Por eso habría que vivirlo al 100. Exactamente. Y eso es lo que hacen los... Exactamente. Oh, qué vida, ¿eh? No me gustaría tener una vida así. Creo que soy un poquitito más cuadrado. O sea, yo que soy muy viejo. No, por lo que puede suceder es que el mundo se está acelerando al final, ¿no? Se está acelerando y tienes que estar receptivo a como a esta idea de la actualización, ¿no? En el fondo, cómo nos actualizamos nosotros en tanto seres humanos, ¿cachai? Cómo van cambiando constantemente y rápidamente las condiciones materiales, ¿cachai? O las condiciones afectivas, ¿cachai? Es como si sabemos responder o no a eso, y si no sabemos responder nos va a terminar pasando la máquina, ¿cachai? Y al final muchas personas se quejan de ser como víctimas de sus circunstancias, ¿cachai? Y eso no es como contribuir a la victimización, ¿cachai? En vez de transformarte en un agente activo en la construcción de tu propio entorno, ¿cachai? ¿Por qué no estás de candidato a algo? Te creo todo. Qué terrible, man. Sucede, me pasa. Habla con una exclusividad que uno dice, bueno, tírenlo de candidato a algo, necesitamos a alguien así. No importa lo que diga, pero que lo diga con el corazón. Es que soy una persona honesta, me obligué a ser una persona honesta en realidad. ¿Obligado a ser una persona? Me gustó eso, a ver. No, me obligué a ser una persona honesta porque en el fondo
cuando tú trabajas la autoficción, y insisto, cuando la experiencia, el material para tu escritura, intentas hacer que esa experiencia sea lo más transparente posible para el lector. Y ahí volvemos a lo que te había preguntado al principio, esa de la sobreexposición que a ti como si nada. Exacto. Pero es que es a lo que estoy acostumbrado también, y también tiene que ver un poco con empezar a trazar un poco una genealogía, ¿cachai? Como que no soy la única persona que hace esto, ¿cachai? Mi escritura está muy influenciada por lo que es la escritura de Claudia Paulaza, entonces que maneja un poco ese registro, claro, lo maneja en otro tono, sobre todo considerando las diferencias de género que hay entre nosotros dos, ¿no? Pero era como, ¿dónde me sitúo en relación a esto? ¿No? Y anterior a eso, como que puedo trazar una línea más atrás y no sé, pensar en Clarice Lispector, que es una de mis grandes referentes, así que tiene también ese juego de que hay cierto modo de construir el entorno a través de la percepción, ¿cachai? Que es como intenta hacer súper vívido una experiencia que es difícil de dar cuenta a través de la escritura. Entonces no es algo como que lo haya inventado yo, no se trata como de creatividad, sino que se trata como de una voluntad de intentar plasmar ese presente en la escritura. Honestidad, ya. Sí. Es eso. Exactamente. Esa honestidad hace que logres lo que yo te decía, o que yo sintiera que estaba conversando contigo. Tú estabas al lado mío, nos estábamos comiendo unas papas fritas y me estabas contando una historia, que es una cercanía que no se logra fácilmente, hay talento ahí. Ay, gracias. Lo voy a tomar como un piropo, digamos. Tómelo como me encanta piropear, cuando me gusta algo lo piropeo, cuando no hacemos... mira, estamos súper simpáticos, esto tiene bonitas cubiertas. El gran diseñador Victoria Gallardo, diseñadora del libro La Mujer Rota, hizo la ilustración de la portada. Aparte de esos referentes que dices tú que están implícitos en tu libro y en tu persona, ¿a quién lee Francisco Molina? Clarice Lispector. ¿Esa es tu lectura como de cabecera? Es mi lectura de cabecera, sí, de hecho lástima que sea Ciruela la que tiene los derechos de la publicación en castellano y que los libros sean tan caros, ¿no? Pero onda, mi sueño si tuviese el suficiente dinero sería comprarme la colección completa y todo lo que está traducido, ¿no? Pero no se puede, así que tengo ahí un par de libros los que vuelvo una y otra vez, que también son los contenidos de los talleres los que paso, ¿cachai? Como... Creo que ha sido fundamental para mi experiencia de ser persona el acceder a la literatura que Clarice Lispector, de cómo de un hecho cotidiano muy pequeño se puede construir todo un mundo a través de la percepción y de la reflexión al final, ¿no? Y si pudiera hablar de alguna contemporánea mía sería la argentina Valeria Tentoni, que ella publica con Libros del Pez Espiral. ¿Anda por estos días? Sí, en este mismo momento está sucediendo la presentación de Piedras Preciosas, su segundo poemario que se publica en Chile, junto con Furia Diamante, que es el libro de cuentos que también salió por Pez Espiral y tiene esta cuestión como de la extrañeza desde la percepción, y en el fondo son narradoras que tienen como, y hablantes, porque también es poesía, ¿no? Que tienen alto contenido de vida mental, alta reflexión a partir de situaciones muy micro. Lo admiro bastante. De hecho, sí. Como que coincidió esta actividad junto con la de Valeria Tentoni. Y te maté. No, me mataste, me mandé un DM por Twitter así como vaya a tener otra actividad en Chile, no estoy solo el fin de semana, puta, calle, ¿cachai? Y como ojalá que hubiese confirmado mi ejemplar de Antitierra, compren Antitierra. Yo quiero tenerlo, tengo solamente Piedras Preciosas acá. Hay que hablar con el Daniel de Libros del Pez Espiral para que lo traiga, porque es maravilloso el libro, además un cuidadoso trabajo de edición y en la materialidad de esos libros también. Eso era una pregunta que estaba más adelante, pero saltemos al tiro ya que estamos en eso. Este tipo de libros como Pez Espiral, como los libros de Mujer Rota, hay un cuidado en el objeto libro. ¿Te importó eso al momento? Muchísimo. Fue un trabajo de diálogo, de colaboración, junto con Victoria Gallardo, la diseñadora, que llegó incluso a diseñar un emoji, ¿cachai? Para el último cuento del texto, ¿no? Era como... Y todas esas soluciones se fueron dando en el diálogo vía emails entre Claudia, entre Victoria y yo, ¿cachai? Como el mismo trabajo sobre el índice, ¿cachai? Las portadillas, el último apartado, así fue una cuestión maravillosa después verlo impreso, ¿no? Pero ya la maqueta en PDF era algo como fascinante. Mientras él lo cuenta, yo les muestro, esto es una preciosura. Y a mí también me llamó mucho la atención el diseño, el cuidado, la forma. Aquí es como que estamos diciendo algo en forma física.
Sabes que lo dice el poeta mexicano Ulises Carrión en el nuevo arte de hacer libros, que la experiencia de lectura de un libro tiene que ser una experiencia total, ¿no? Y no hay ninguna cosa del libro que no deba ser leída porque lo está leyendo, ya sean los epígrafes, ya sean las dedicatorias, o no, ya sean las notas en pie de página, porque van complementando la experiencia, ¿no? Y dejar que en el fondo la materialidad del libro cubra todo tu entorno, ¿no? Que sea una experiencia total, ¿no? La experiencia más compleja y multisensorial posible al final, ¿no? Y por eso mismo también está la recursividad de lo que se cuenta en el libro, ¿no? Como en alguna parte se menciona la elaboración de un texto que aparece en el mismo libro más atrás, ¿cachai? ¿O no? Y donde después se anticipa algo que va a venir más adelante, ¿cachai? Es como la idea de volver y volver sobre esa misma materialidad una y otra vez para ir encontrando múltiples significados y conexiones en la experiencia. ¿Tú no editas? Sí, también edito. No, está pintado. No, yo hago las ediciones fantasma. Acá arriba hay un par de libros que edité yo de unas transnacionales en las que yo le metí mano, pero no puedo decir que le metí mano. Ese tipo de... Sí, ese tipo de edición. Qué interesante. Fuera de cámara vamos a conversar más de esto. Sí, mejor fuera de cámara, sí, ¿no? Sí, porque tampoco quiero perder esas pegas, ¿cachai? Pero tienen que ver con eso también, ¿no? Sí, a mí me pareció que la edición del libro, del objeto libro, era muy linda. Bueno, los libros de la Mujer Rota en general sí son lindos, pero tenía esa cosa, como te decía, de los corazoncitos, el nombre en gigante, que es una maravilla. Uno de repente no se da cuenta de esas cosas hasta que las ve. Qué importante es que el título esté mucho más grande que el resto de las partes de la letra del texto, porque uno dice, wow, de esto voy a leer, o de esto se trata, o esta es la idea primaria que me quiere el autor meter en la cabeza así como un bichito, para que después en algún momento, cuando yo esté a lo mejor leyendo otra cosa que no tenía nada que ver, aparezca una frase que tenía que ver con el título y dices, wow, esto es. ¿A eso te refieres tú con una experiencia extrasensorial o que vaya No, una allá? experiencia así lo más compleja posible, ¿no? O sea, más como, o lo más estimulante posible, ¿no? O sea, si me permites ponerme así como de lo de la teoría literaria, que está como este concepto de paratexto, ¿no? Que son como los elementos auxiliares que condicionan la recepción del texto, ¿no? Y ese es el título, ¿no? El título te crea expectativas respecto a lo que te vas a encontrar, la experiencia de lectura te lo reafirma o lo entra en contradicción, ¿cachai? Lo mismo que cosas como... también las notas al pie de página, las bibliografías, ¿cachai? Como en el caso del último texto, ¿no? Que te dice, bueno, esto tiene un valor más allá del valor expresivo que pueda tener en tanto literatura, ¿no? Como si avanzamos un poco a lo que es el último texto, Pasiflora Caerulia, Slat Santo Domingo, todo lo que está contenido en el texto en relación a la Pasiflora tiene un valor de verdad, porque fue coescrito con una persona que es especialista en la disciplina y que está consignado en el final en un apartado cuál es la bibliografía que se usó para la elaboración de sus textos. Entonces, son textos que tienen validez científica al mismo tiempo que tienen cierto grado de expresividad literaria. Me agobia con tanta información. Abrimos un poco la conversación para que esto no sea un diálogo entre nosotros dos. Por favor, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Lo leyó? ¿No lo ha leído? ¿Le interesó? ¿Leyó una nota y quiere saber de qué va? No, me encanta porque está mi mamá, que bueno. Mejor aún. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, me encanta. Comenten más. Para eso estamos. ¿Ninguna pregunta? Por favor, los traje para eso. Para que no fuera una conversación tan seca. El tipo pregunta y el pobre hombre contesta. Pero bueno, seguiremos así. Sí. Yo, Por favor. esto es algo que habíamos conversado. Cuando uno lo lee, lo hablo como desde cualquier persona que puede leerlo, hay muchas cantidades de ideas que uno a veces se cansa. Entonces, ¿cómo el escritor hace para conectar esas ideas y no perder un poco el hilo conductor, ¿no? Porque de repente pasamos de un aquí y ahora al recuerdo que tuvo tal cosa, no sé qué, entonces como que a uno de repente queda como un poco agobiado leyéndolo. Entonces, ¿cómo el autor logra transmitir eso, que es potente para uno? O sea, hay páginas con una letra bastante densa. ¿Cómo logra eso y después cómo logra reconectarlas y no perder el hilo de la historia? Esa sí que es una pregunta difícil porque es una pregunta técnica, ¿o no? Sí. Bueno, por lo menos tú lo viste por parte del técnico, yo le iba a tirar una talla fea que no se hace. ¿Cuál? Parece que tenemos la misma edad.
como que quedamos abajo del libro. No, yo creo que ya, si lo ponemos técnico, esto es como recursividad, ¿o no? Como que tienes una idea e intentas expandir esa idea y después en algún momento cuando ves que la idea como que se va a ir, la retomas como con referencia a algo anterior y tratas de crear una experiencia que sea como aturdidora al mismo tiempo que envolvente también, ¿no? Mi narrativa no creo que se trate de crear una zona de confort para los lectores, sino que una zona como de sentirse aturdido a propósito como de todos los pensamientos que están como atravesando la conciencia de los distintos narradores del texto. No se nota, y se nota porque hay imágenes, bueno, dentro del texto cuando uno lo va leyendo, hay imágenes que son lo primero que uno debería pensar, y siempre pensando que yo soy un lector viejo, y también de años, esto es como muy sórdido, y lo es. Si uno lo analiza, lo saca, es muy sórdido. Pero hay tanto de fondo de la vida del personaje, estamos hablando de la muerte de los salmones, estamos hablando de pobreza de adentro y de pobreza del bolsillo, que uno lo deja de lado, la sordidez que puede haberle hecho el clic y se va por lo otro. Y se va por lo otro porque lo otro es lo importante. Y eso cuesta también, por eso te decía que hay un manejo muy exquisito del lenguaje de lo que tú quieres decir, y con el acápite acá presente se logra que uno no se vaya, porque hay un hilo conductor que es más importante que lo otro que es para el que lo quiere mirar desde la ventana. Y si uno se quiere instalar en el sillón, ¿para qué lo mirar desde la ventana? ¿Te parece un recurso exprofeso o te nació así? No, yo creo que tenía que ver como con compartir una visión de mundo con el lector, o intentar que el lector se le encarnara un poco una visión de mundo a partir de lo que sería como ese desarrollo de las imágenes o de las frases, ¿no? Como cada cual tiene su percepción y cada uno focaliza su atención respecto a lo que son sus intereses o lo que ha sido su experiencia vital o no, y es como, bueno, si ampliamos ese horizonte a experiencias compartidas de mundo, que pensándolo como narrativa situada o no, es como podemos ver otras cosas dentro del mismo medio al final, ¿no? Intentar como colocar al lector en la misma escena y que ese lector se apodere un poco de lo que es esa percepción y de lo que produce esa percepción al final. Es como pura angustia y neurosis, ya, pero no lo dije yo, lo dijo él. No, lo digo yo, soy una persona, lo sale ahí. Ya, es terrible, hay momentos muy angustiantes, como que yo lo veo como vendedor de libros, ahora me desgloso, y ahora soy el vendedor de libros. Bueno, es difícil recomendar el libro. Hay que mirar con pinzas. Ya, tú sirves, a ti te sirve este libro. A ti lo vas a leer y no te va a gustar. Tú lo puedes leer y no lo vas a entender. O tú lo puedes ver y vas a encontrar que esto es una maravilla. Es muy difícil, por lo que decíamos, porque tiene mucha, como lo que decías, tiene mucha información, de repente hasta cabezona, pero hay que dejarse llevar, pues si uno se deja llevar, cuando lo releí, ya me pillaste que cuando hice el primer tweet como que no lo había leído entero, entonces, bueno, ya, vamos, leámoslo de nuevo porque parece que hay algo que no estoy entendiendo. Y era eso, era lo que te decía antes, que teníamos que estar no solamente abiertos al libro en sí, sino que dejarse llevar por lo que nos querías contar, y ya no ser un lector pasivo. Por eso no es un libro para cualquiera, es un libro para alguien que se quiera dejar llevar por una experiencia. Aquí hay una experiencia narrativa que podrías pasar los chanchos si te dejas llevar por ella, pero si vas a estar con resquemores, si vas a estar con acatería, o si vas a estar con, no sé, con buscando la quinta pata al gato, también se lo puedes encontrar y no lo vas a pasar bien. Te da la impresión de que has tenido esa receptividad. ¿Cómo ha sido tu encuentro con el lector promedio? Me ha sucedido que el texto le ha hecho mucho sentido a personas que están recién ingresando al ámbito del mercado laboral, por ejemplo, ¿cachai? ¿No? O a lo que significa el trabajo de funcionario público, o el trabajo de una empresa, ¿no? La experiencia como del tedio, de la repetición al final, y encontrar en este texto al final una experiencia radical del presente ha sido como, no una salida de eso, sino como una aproximación distinta a lo que es como su propia experiencia cotidiana, y eso creo que es lo que ha sido más gratificante, como
y no es el tema de la pregunta, ¿o no? Pero yo quería que este libro no fuera un libro para gays, ¿cachai? Quería que fuera un libro para personas angustiadas, ¿no? Más allá de las categorías de género, y creo que sí cobró sentido, ¿no? Sí cobró sentido, y porque me pasa que en esa experiencia de personas que están ingresando al mercado laboral sucede que, no sé, pues las personas dentro de la misma oficina se comparten medicamentos con estrella verde entre ellos, ¿cachai? Porque la realidad les parece intolerable, ¿no? Y encontraron una versión de esa realidad que les parece intolerable en esta prosa, y eso y lo hizo sentir, no sé si en cierto sentido acompañada, pero sí como pensar en que existe una alternativa que se puede trabajar en la escritura de esta experiencia de mundo, y eso ha sido como lo más gratificante para mí como narradora al final, como poder llegar a ese segmento de la población que, si bien puede ser bastante reducido, sí es uno que está padeciendo bastante sus circunstancias porque las promesas que le hicieron no se condicen con la experiencia de mundo que tiene. Y volvemos a que tenía que ser candidato a... Yo soy pura demagogia, yo soy bastante ladrona de mal, yo lo aviso, así que me lo voy a terminar robando todo si a mí me tiran en un cargo político, así mejor me pongo el parche antes de la herida, ¿sabes? Qué genial. Bueno, a mí me parecía también por la gente que lo viene a buscar, que no es lo mismo que la gente a la que yo le recomiendo el libro, la gente que lo viene a buscar sí son jóvenes. Y ahí me pegué el palo con tu pariente, de que parece que nosotros quedamos como en otra categoría, porque no entra una persona mayor de 40, por poner un año, porque yo tengo menos que eso. Me recomendaron El amor de los salmones, me parece maravilloso, pero no, son jóvenes, como tú dices, son jóvenes como muy achatados por algo, que tú lo dices que son por su trabajo, yo podría decir que incluso por la vida misma, ¿no? Sí, es por la experiencia del mundo, ¿no? Y si lo entendemos como en un nivel macro, tiene que ver con cómo se expresa, y acá no quiero sonar como grandilocuente, ¿no? Pero tiene que ver con cómo se ha expresado históricamente como el capitalismo como un sistema de sentido, ¿cachai? De la sociedad, y tiene que ver con que a generaciones anteriores estaba como esta idea de que si tú encontrabas una posición y un trabajo te iba a recibir la tranquilidad porque no iba a tener, nunca te ibas a escasear nada, pero eso a cambio de qué, de aburrimiento, ¿no? De tener la misma vida una y otra vez, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando de individuos precarizados, ¿cachai? Que en el fondo trabajan con boleta o no, como es mi caso, ¿cachai? La experiencia del mundo es mucho más inestable, no está esa certidumbre respecto a que vaya a tener una posición el resto de tu vida que se va a traducir en aburrimiento, ¿no? Sino que está la angustia respecto a cómo voy a producir recursos para seguir dando mis condiciones de vida en el corto plazo si sé que este trabajo dura lo que dura el financiamiento del proyecto, ¿cachai? O lo que dura esta campaña al final, ¿no? Entonces estoy todo el rato en la receptividad de cresta, cómo me doy un presente, el mundo está difícil, cómo me doy un presente, ¿cachai? Y en el fondo yo creo que esas son las personas, esos son los lectores que enganchan un poco con El amor de los salmones, y es gran parte de la población, no es la mayoría de la población económicamente activa, pero sí un buen número de personas que, no sé, pueden entrar a 23, 24 años a lo que es el mercado laboral y se dan cuenta de que no hay nada para ellos ahí, y vean cómo se las arreglan, ¿cachai? Y en eso de ver cómo se las arreglan aparece la neurosis y la angustia, ¿cachai? Entonces son distintas expectativas y distintos horizontes de sentido conviviendo en la misma temporalidad, ¿cachai? Que eso es lo que se llama generaciones al final. Yo diría que sí, la mayoría, ¿no? Pero que no, o sea, sí, la mayoría son trabajadores precarizados, sí, eso es muy últimamente todos los trabajos son precarizados. sí. Ya no hay esa certidumbre que pudo haber tenido algún día el sistema que nos decía, si tienes un trabajo con contrato, estás listo. ¿No? Bueno, ¿y cómo le dais cara a eso? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿El Estado? ¿El mercado? El mercado. ¿Cachai? ¿Quién se hace cargo de nuestra salud mental? El mercado también, si el mercado, Sí, ¿o no? el mercado se hace cargo de todo. En el Ya, sistema en que estamos, pues todos medicados. todos medicados. Todos medicados. Todos buscando... El clona. A ver si tenía uno en la cartera que me lo pasé porque no puedo dormir bien en la noche. ¿Cachai? Es como una pregunta a las 8 de la mañana entrando a la oficina. Sí, yo creo que por ahí fue donde enganchamos todo, ¿cierto? Con esa angustia, y que nos representó muy bien. Sí, ¿para qué estamos con si estamos todos cagados? Sí, pues. No hay por dónde. Claro, Juan tiene una librería así, Juan, pero tengo 18 palos en dedo, así que no es lo mismo, pues, no hay dónde salvarse. Entonces, cuando uno lee, mira que hay un weón que le pasa algo parecido. Y es imposible no identificarse.
Claro, es distinto a mí, claro. No hacen las mismas cosas que yo, no. Yo hacía otras, tal vez más buenas. Pero hacíamos lo que podíamos para poder seguir y no sabemos para dónde seguir. No, pues. No hay, como que no hay un horizonte. Es porque son las expectativas, pues. Entonces, ¿cómo llenamos el presente, pues? ¿Y cómo se llena el presente construyendo comunidad? ¿Cómo podemos construir comunidad a través de la escritura? ¿Cachai? Que es lo que busca resolver el cierre del libro al final, ¿no? Claro. ¿Cómo dejar que narrativas de otras personas atraviesen tu propia ficción? No dejarle la voz a los otros, a la experiencia de los otros, ¿no? En el último texto ningún material es inédito mío, yo no imaginé nada. Son reversiones de textos originales que me prestaron otras personas para poder incluirlo en lo que era el espacio de ese cuento. Bien, le sacamos algo más del libro. Ahí tenía algo escondido, sí. Que ha costado sacarle cosas. Aparecen los agradecimientos, los libros se leen enteros. Tengo la pésima costumbre de no leer. Bueno, la solapa la acabo de leer ahora. Ya. No, bueno, eso no se leo hace. No Eso leo es la la poesía solapa, moderna del siglo pasado, digamos, ¿no? Trato de cuando tengo esa escuela vieja, lo importante es el texto, que es lo que me quieren decir. No, eso se llama grafía dominante y es solo uno de los elementos que constituyen el espacio de la página. Ay, qué desagradable que tiene mierda con bate. En verdad es Ulises Carrión, pero... Y pasó a ser rato. Sí, pero sí, pasó a ser rato. Uno, no me llamo a Europa, que también está en México la respuesta. Uno, el más importante. Y dos, sí, pues lean ese libro completo. Vayan a la parte de agradecimiento y ahí se explica, ¿o no? Cómo se terminó, cómo se montó ese texto, ¿no? Y ahí está la idea. Al final no es creatividad mía, no es la idea del genio, sino que son puras personas, son puros narradores que están habitando las mismas circunstancias, ¿no? Bueno, esa es la idea también de estas conversaciones, de dejar de pensar como pensábamos muchos durante muchos años, porque nos criaron así, de que el escritor era como una mega estrella, un superstar, un tipo que no íbamos a ver nunca, y si lo veíamos alguna vez en la vida era para, dame un autógrafo para poder ser feliz. Y no, acá estamos conversando con una persona de carne y hueso que además nos está contando que le pasó como el hoyo en Nueva York, Bueno, si yo pregunto aquí quién quiere ir a Nueva York, me van a levantar la mano el 90%, ¿no? Y yo le digo, pero les va a pasar lo que pasó aquí, entonces ya van a bajarla todo. Entonces, que nos están destruyendo mitos. Es que eso es importante, pues hay que derribar todos los mitos, ¿no? El escritor probablemente sea un pobre huevón, ¿cachai? Como basta de endiosarlo, ¿cachai? O sea, yo no quiero que haya una expectativa respecto a mi figura más allá de lo que está puesto ahí, pues y está toda mi voluntad en hacer eso transparente, ¿cachai? Al final me interesa esta idea de que el proyecto de la literatura es su propia aniquilación, en tanto si todos somos narradores, nadie es escritor. Está en esa. Sí, en eso estoy. Y para eso la secta también. Ah, claro, ya, sí, pues, ahí me hace sentido, me cuadró todo. Es una guerrilla. Sí, es una guerrilla. Bueno, les va a costar. En eso estamos. Les va a costar porque la mayoría de este país ya es vieja. Pero que se mueran rápido. Sí, no, pero la experiencia ahora estamos en los 80 estamos con expectativas 90, tirando para 90. Ya, pero la tasa de suicidio de las personas adultas mayores está creciendo. Es un gran punto, sí. Y ya se viene la primavera, Y ya se viene la primavera. donde la ¿no? tasa de suicidios aumenta. Más para arriba, ¿no? Ojalá que los viejos fachos tomen la decisión de matar solo por Sí, el uno. problema es que no se mueren, ¿has cachado que se No, mueren? son los Ahora se está muriendo el único Elwin bueno. El Andrés Elwin está que se muere. Ah, ya. Y el único Elwin bueno. No. Sí. Si conoces Sí. otro me lo dices. ¿Ah? No conozco ninguno, Ah. te lo voy a decir mirando la cámara. No, el único Elwin, pero sí lo podemos decir, el único Elwin bueno se está muriendo. Es una lástima. A eso iba, que la gente que se está muriendo no es los que se deberían morir. Así que Bueno, tenemos que esperar a la primera persona que se inmole matando a alguno de esos, ¿no? Yo creo que es lo que se viene. no, en democracia no. No. Yo soy partidario de tomar las armas para pelear contra una dictadura, pero no para pelear contra la democracia. Mira, no voy a decir nada al respecto. Bien, me encanta cuando no queda. Ya, nadie más va a preguntar nada. Vamos a darle las gracias entonces. ¿No? ¿O sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ay, sí, hay una que yo no puedo dejar de hacer. Por favor. Ahí está. La idea de robar el sueño. ¿Eso está hecho desde el profundo amor o el profundo odio? No, resentimiento en la base de mi escritura, de lo que fue mi escritura, ¿o no? Y no solamente en ese sueño, ese primer pololo que tuve cuando tenía 18 años, ¿no? Que quería ser escritor y
terminé siendo yo el escritor primero. También está el otro, como este loco que me hizo mucho daño y que de repente en ese cuento que le mandé terminó transformándose en plata y con eso me haciendo un viaje a Europa, ¿cachai? Como chavo Gila, te paseo, ahí está tu amor, Gil culiao. Más o menos eso, es puro resentimiento. Puro resentimiento. Sí, puro resentimiento puesto en escritura, que le duela, weón. Bueno, alguna vez escuché que cuando alguien dijo, no, es que la base de toda literatura es el amor y alguien dijo, es el Es odio. un pelotudo Es la el persona odio. que dijo eso, es el odio. Es el odio, o sea, el violentar, digamos, no el violentar cuando el ejercicio no implica directamente a la otra persona, sino trabajar la escritura como material para canalizar ese odio, me parece lo más sano. Y sádico. Me encanta verlo sufrir después. Bueno, para que no salga ninguna otra cosa tan terrible de acá. Me iba a desclasificar entero, más de lo que me desclasifiqué allá, digamos, ¿no? No, y no se metan conmigo tampoco, porque mira lo que puede terminar después. Los nombres no son los originales, ¿cierto? De las personas que aparecen, o sí. Mira, las personas que aparecen, no, hay personas que con las que aparecen, las personas que aparecen con nombre de pila les pedí la autorización para poder usar su nombre de pila en los textos, y las que aparecen bajo seudónimos muere viola. Sí, ya que estábamos hablando de algo que era más real de lo que uno creía. ¿Viste que era real? Sí, yo siempre supe que era una novela. Algún cuento. Sorpresa. Ni cuento, ni qué eso, bueno. Bueno, le vamos a, primero que todo, ya escucharon lo que tenían que escuchar y lo que no, lo pueden leer. No quisimos hacer mayor indagación en lo que aparece porque, como lo decía el autor, es una experiencia que yo les recomiendo que la vivan como cualquier experiencia, pero más cuando es literaria. Las experiencias literarias son pocas en el último tiempo. Normalmente estamos dados no a la academia, sino que más bien al sentimentalismo. Aquí no hay sentimentalismo. Les recomendamos entonces El amor de los salmones y le damos gracias a Francisco Molina por haber venido. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor.